A ver, cuando uno mira para atrás en la historia y se encuentra con pandemias o enfermedades que han marcado claramente, aquí en Corrientes ha tenido en su momento, pero ¿cuándo? Hace muchísimo tiempo. Bueno, Dardo Ramírez Brachi es uno de los más prestigiosos historiadores que tenemos en la provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? Buen día. Hola Daniel, buen día, un gusto. Igualmente, a ver, en el tiempo, ¿cuánto tiempo atrás tenemos que irnos para encontrarnos con una situación de una enfermedad que avance tanto sobre la sociedad? Por más que todavía no ha avanzado este coronavirus, pero en el medio de esta pandemia a nivel global nos lleva también a hacer un poco de memoria, decir, Corrientes afrontó situaciones de estas características, ¿y hace cuánto? Sí, Corrientes por su ubicación geográfica y su importancia en el contexto regional, en determinados momentos fue punto de debilidad para esta expansión de epidemias. Y específicamente durante el siglo XIX existieron dos grandes epidemias que tuvo que soportar con mucho ahínco Corrientes. Y una fue una epidemia de cólera y Ujú. otra fue una epidemia, la conocida epidemia de fiebre amarilla. Ujú. Ambas se dieron en la década de 1860 y directamente vinculada a aquel conflicto internacional que nos azotó a todos y a Corrientes lo tuvo por protagonista en primera línea, como fue la guerra contra el Paraguay. Ujú. Ujú. La epidemia de cólera se desarrolló aproximadamente en el año 1867-68 y la de la fiebre amarilla ya casi al culminar la guerra en 1871. Mm. O sea que estamos hablando de más de un siglo que no pasa, o bueno, por hasta ahora sigue sin pasar, porque hasta ahora Corrientes no tiene casos, pero hay que retrotraerse más de 100 años entonces. Desde luego, porque estas epidemias son Mm. excepcionales, se dan en circunstancias muy particulares. Esta pandemia mundial que estamos viviendo se da por una cuestión muy especial, de una Claro. mutación de un virus que antes no se tenía en cuenta y por lo tanto las defensas sanitarias no estaban previstas en esta cuestión de emergencia. Y en aquel momento pasaba, y bueno, con algunas cuestiones en forma similar. Tanto el cólera, tanto la fiebre amarilla se conocía muy poco, se conocía muy poco la propagación, entonces también eran las únicas herramientas que existía era la cuarentena. La cuarentena y el aislamiento, porque tampoco se conocía de manera específica, científica, la forma de transmisión. Ujú. A ver, ¿y qué tipo de...? La primera, perdón Daniel, Sí, para cerrar la idea, sí. la primera epidemia que hemos hecho referencia, que Corrientes ha tenido un epicentro importante, ha sido la de cólera. El Sí. cólera llegó a través de los campos de batalla del Paraguay. Fue una epidemia muy fuerte, donde aparentemente había venido la infección desde el Brasil. Originariamente afectó a los campamentos militares de los ejércitos brasileños y aliados que estaban en el frente de batalla, y como Corrientes era el punto logístico de asistir sanitariamente a todo el frente de batalla, porque los hospitales de los ejércitos aliados más importantes estuvieron en Corrientes, desde luego, indefectiblemente, el rebote y las consecuencias hicieron que también la infección llegase a la población civil, y bueno, y eso generó un caos, un aislamiento, en donde al no tener reacción ni saber cómo combatir la enfermedad, era el aislamiento y el abandono del enfermo. Esa era una cuestión, se marcaban las casas en donde estaba un enfermo para que nadie se acercase, y bueno, era realmente una tragedia. Una tragedia que pasó más de 100 años. Esto es indudable que por los datos históricos, o sea que nosotros los antecedentes son lejísimos, muy, muy lejos. Digo, trato de tener algún punto de conexión y no hay, no encuentro. No, desde luego. Claro, No, porque son momentos, son cuestiones, Daniel, creo sí, yo, y estoy pensando ahora en voz alta, sí. son cuestiones excepcionales que se generan por cuestiones también casi extraordinarias. Y hagamos un parangón, porque Mm, las comparaciones son muy importantes siempre. sí. Si vemos una epidemia allá en el siglo XIX, pleno década de 1860, estamos viendo que las dos grandes epidemias se van a dar por
una cuestión totalmente extraordinaria. En nuestro caso, en el siglo XIX fue la Guerra del Paraguay, algo totalmente extraordinario, es decir, que modificó todos los aspectos de nuestra vida. Y ahora también se da una cuestión extraordinaria en donde esta cuestión de la globalización, de la intercomunicación constante y real, de un virus desconocido que ni siquiera se sabía originariamente en China qué consecuencias iba a tener y la rapidez como este virus se iba a expandir. Esto se fue sabiendo a medida que pasaba el tiempo. Es decir, el desconocimiento de la enfermedad hace que ésta llegue a una epidemia o pandemia. Sí, la verdad que es muy particular. Te agradezco mucho por estos minutos y siempre un gusto poder escucharlo, doctor. Gracias. Gracias, Daniel, cuando quieras. Igualmente, gracias. Un abrazo. El doctor Dardo Ramírez Brache, un gran historiador, contándonos esto, ¿no? Teniendo algún tipo de referencia o de marco. A ver, la verdad que parece algo muy lejano y uno hasta ahora tiene que ser concreto en lo que se da como información oficial. La información oficial del gobierno de la provincia en el día de la fecha es la siguiente, clara y contundente. Dijo, en Corrientes no hay casos de coronavirus. Eso es lo que ha dicho el gobierno de Corrientes por estas horas, que no hay casos de coronavirus en la provincia de Corrientes confirmados. Esto es, al no tener casos confirmados, bueno, cada uno, a ver, sobre el coronavirus dice, no hay casos confirmados en la provincia, todos los casos sospechosos dieron negativo, no hay ningún paciente internado. Sí, el parte dice que hay 34 personas se encuentran aisladas preventivamente en sus domicilios por haber llegado de países afectados. Pero hasta ahora casos confirmados no hay, por lo menos en la provincia de Corrientes.